En este video vamos a ver cómo es el comportamiento de la onda electromagnética cuando viene de un medio y pasa a un medio distinto con propiedades diferentes. Vale la pena aclarar que en este caso vamos a asumir que el medio es lineal. Esta linealidad indica que no va a sufrir cambios evidentes con la presencia de la onda electromagnética, sino que va a conservar las propiedades sin importar mucho la frecuencia de operación. Tenemos aquí inicialmente el plano de incidencia. Acá tenemos de color naranja el medio 1, de color azul el medio 2 y tenemos una onda electromagnética, que está incidiendo en este punto 0, 0. Este será el eje Z y este será el eje X. Entonces decimos que este es el plano X, el plano Z igual 0 será la interfaz. El medio 1 tiene propiedades distintas, tiene permitividad eléctrica diferente a la del medio 2, también tendrá permeabilidades diferentes y por ende velocidades diferentes. Lo que tenemos aquí es en negro el vector de onda. Este vector de onda está incidiendo aquí en la interfaz. Este me indica la dirección que lleva la onda electromagnética. Una vez la onda choca en la interfaz, una componente será reflejada y otra componente será transmitida al medio 2. Entonces las componentes incidente y reflejada siempre estarán en el medio 1, la componente transmitida siempre estará en el medio 2. La componente incidente tendrá un campo eléctrico aquí representado por líneas azules que tendrá una gran amplitud y una vez se divide en dos componentes, las otras dos tendrán un poco de menor amplitud. Miremos entonces cómo empezar a hacer el análisis. Tenemos aquí las ecuaciones de onda que las podemos ver o la podemos trabajar desde el punto de vista de funciones exponenciales. Como pueden ver, este K hace producto punto con el vector posición. Este K tendrá una componente en X en la dirección Y, una componente en Y en la dirección J y una componente en K en Z en la dirección K. Y el vector posición simplemente es X en Y, Y en J y K en Z. Entonces el producto punto entre los dos me entregará esas variables en el espacio en las cuales hacia donde las cuales estará viajando la onda. Bueno, aquí podemos observar que cada número de onda, cada vector de onda tiene su subíndice de incidente, de reflejado y de transmitido, mientras que la frecuencia es la misma. La frecuencia de una onda electromagnética no cambia. Si tenemos un color azul, por ejemplo, un color azul es una luz de color azul, se verá azul en cualquier medio, es decir, no cambia su frecuencia. Las amplitudes también las hemos señalado aquí con el subíndice I para indicar que es incidente o R para reflejado o T para transmitido. Recordemos que este símbolo, la virgulilla que está sobre el campo eléctrico, nos indica que de este componente imaginario hay que tomar la parte real. Recordemos también que el campo magnético es perpendicular tanto a la dirección de la onda como al campo eléctrico. Esta K no hace referencia
a que sea en la dirección K, sino que es la dirección hacia donde va la onda, que en este caso es esta K. Vale la pena hacer esa aclaración para no confundir en este punto. Este K hace referencia a la dirección del vector de onda. Bueno, ya habíamos nombrado que la frecuencia no cambia. Miremos lo siguiente. Sabemos que como la frecuencia no cambia, entonces K por omega, perdón, K por la velocidad en la onda en el medio siempre me va a dar omega. Como no cambia, entonces puedo igualar lo que le pasa en la onda incidente con la onda reflejada y con la onda transmitida. La onda incidente y la reflejada están en el medio 1. Por esa razón podemos decir que este K incidente o reflejado hace referencia simplemente al K1. Aquí por esa razón los tengo igualados. Y lo que puedo decir es que esta velocidad puede pasar a dividir este término. Entonces al pasar a dividir me va a quedar que la K1, el vector de onda en el medio 1, va a ser igual a la relación de velocidades por el vector de onda transmitido, y el vector de onda transmitido es lo mismo que está pasando en el medio 2. Si quisiéramos cambiar y no dar en términos de la velocidad, sino en términos de los índices de refracción, que son medios más conocidos que los podemos encontrar en tablas, entonces podemos utilizar esta fórmula simple que nos dice que la velocidad en un medio es igual a la velocidad de la luz sobre el índice de refracción. De esa manera, al reemplazar la velocidad, lo que vamos a hacer es que se nos cancelan las velocidades de la luz y nos quedan los índices de refracción contrarios. ¿Sí? Aquí estará la velocidad 2, el índice 1, la velocidad 1, el índice 2. Bueno, antes de pasar a entender bien este detalle, quiero que recordemos un poco cómo es el comportamiento en la interfaz. Para ello podemos recordar qué sucede en una cuerda. La cuerda roja aquí nos simboliza que es un medio de mucha mayor densidad. La cuerda azul es de menor densidad y por eso es un poco más delgada. Entonces tenemos una interfaz que justo está sobre esta línea. Lo que podemos ver es que si se genera una onda de gran amplitud y llega a la interfaz, se reduce la amplitud para el medio 2. Observen ustedes cómo la amplitud siempre llega hasta este punto que estoy indicando, a pesar de que en el medio 1 la amplitud es mucho más elevada. Observen ustedes. Si eso quiere decir que aquí en la interfaz el fenómeno sufre un acoplamiento. Ese acoplamiento es muy interesante. Bueno, entonces analicemos lo siguiente. Vamos a analizar esto justo en z igual 0, o sea, aquí en la frontera. ¿Qué está sucediendo aquí en la frontera? En ese punto se supone que lo que sucede en el medio 1 y en el medio 2, justo aquí en la interfaz debe tener el mismo comportamiento. Así como aquí vimos que este punto siempre están ligados uno con otro, en cuestiones de la onda electromagnética también debe de cumplirse las condiciones de continuidad. A esto que llamamos la frontera entre una y otra interfaz, lo llamamos, debe de cumplir, perdón, con la continuidad. Eso quiere decir que si sumamos la onda incidente más la reflejada que están en el medio 1, nos debe dar la transmitida. Las amplitudes, como vemos, cambian. Y aquí vemos que hay una amplitud muy diferente a esta, del campo eléctrico. Pero lo que sí sabemos que debería de tener una relación son estas funciones exponenciales.
En matemáticas anteriores que ustedes pudieron haber visto en sus cursos, matemáticas complejas, se podrán dar cuenta que estos factores exponenciales se pueden tratar por aparte, diciendo que lo que está dentro de estos exponenciales debería ser igual. Entonces lo que notamos ahí es que si esto es igual a esto y esto es igual a esto, como lo mostramos, entonces podemos cancelar las frecuencias porque la frecuencia no cambia pasando de un medio a otro y nos quedará solamente que los productos puntos de número de onda con posición quedarán siendo iguales. Esto, vuelvo y repito, es únicamente, estrictamente para z igual 0, o sea, estamos analizando solamente en la interfaz. Entonces recordemos que k, el número de onda, es kx en la dirección y, ky en la dirección j, más kz en la dirección k, y hacemos producto punto con x en la dirección y, más y en la dirección j, que es el vector posición, pero aclarando aquí que z es igual a 0 como lo hemos visto aquí. Bueno, si hacemos el producto punto vamos a tener que podemos separar componentes en x por un lado y podemos separar componentes en y por otro lado, pero siempre cumpliendo con que las continuidades deben ser las mismas. Observen, lo que he hecho aquí es resolver esto y me dio una componente en x y una componente en y. Resolví este, ¿cierto? Me dio una componente en x, una componente en y. Resolví este, el producto punto, y también debería tener una componente en x y una componente en y. Y no tengo componentes en z porque al hacer el producto entre estos dos me da 0. Bueno, pues las conclusiones de que esto suceda en la interfaz son lo que llamamos como las leyes de la óptica geométrica. Son tres leyes muy importantes que nos definen básicamente el comportamiento de los eh, rayos de luz o en este caso de una onda electromagnética. Miremos, la primera ley es la siguiente. Observen ustedes que los comportamientos en X continúan en X, los de en y si hubiera algún otro adicional debería de estar en el mismo plano. Entonces, podemos decir que los vectores de onda o los tres rayos que están incidiendo ahí, que se están presentes, el incidente y el reflejado y el transmitido, están siempre en un mismo plano. Y ese plano es el que denominamos el plano de incidencia. Aquí por eso lo he llamado el plano de incidencia. Siempre los tres rayos están en un mismo plano. Lo segundo es el... Acá, qué pena, se me desordenó un poco. Lo segundo es analizar qué pasa con las componentes incidente y reflejada en X. Si observen, ya sabemos que estas deben ser iguales, simplemente me he traído esta relación acá. Así que solamente voy a estar interesado en la incidente y la reflejada. Bueno, pues la incidente será el K por el seno del ángulo. Entonces, si nos paramos aquí, aquí tenemos el K incidente. Ya sabemos que el K incidente es el mismo K1, lo habíamos analizado, y es el mismo KR. ¿Sí? Y aquí tenemos nuestro ángulo. Esto que está aquí me lo he traído acá para entender entonces cuál sería el seno del ángulo. Entonces, el seno del ángulo es el lado opuesto que es KI. Así que puedo decir que KI es igual, KI en X es igual a K1 por el seno del ángulo. La misma relación se dará para el K reflejado. Será el lado opuesto. Como tenemos que estas dos componentes deben ser iguales, entonces
el ángulo θ incidente y el ángulo θ reflejado deben ser exactamente iguales para que se cumpla esta relación. Esa es nuestra segunda ley geométrica. El ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Miremos ahora la tercera ley o la ley de Snell. Ahora ya no estoy interesado en el K reflejado, sino entre el K incidente y el K transmitido. Bueno, lo que sabemos es que también se relacionan por la variable K por el seno del ángulo. Pero esta vez el K incidente tendrá el K1 porque está en el medio 1 y el K transmitido tendrá el K2 porque está en el medio 2. Así pues que no se pueden cancelar como pasaría aquí en esto, sino que tendrán sus propias magnitudes. El incidente, por supuesto, tendrá el ángulo incidente, el transmitido tendrá el ángulo transmitido. Como K es igual a la frecuencia sobre la velocidad, podemos reemplazarlo acá y nos daremos cuenta que a ambos lados se cancelan las frecuencias porque son iguales y despejando la relación de velocidades nos quedará una relación entre el seno del ángulo transmitido sobre el seno del ángulo incidente. Si queremos, como siempre se trata en esto de la óptica geométrica, es mejor dar estas ecuaciones en términos de los índices de refracción. Por tal motivo, entonces, nos traemos la ecuación de que la velocidad es igual a c sobre n, y al reemplazarlo acá se nos cancelarán las velocidades de la luz y nos quedarán los índices de refracción n, que por supuesto como son inversos cambiarán aquí de relación. Donde está la velocidad 2 ahora quedará el índice 1 y donde estará la velocidad 1 ahora quedará el índice 2. Dado que la onda golpea una interfaz, entonces necesitamos las ecuaciones de frontera para entender el fenómeno. Recordemos que estas provienen de las leyes de Maxwell. La primera, la ley de Gauss. Aquí tenemos una integral de superficie que es cerrada, en la cual el vector que involucra el campo eléctrico, recordemos que este vector D es la permitividad por el campo eléctrico, se multiplica con el área por medio de un producto punto. Ahora, entonces en esta gráfica vemos cómo el campo viene hacia la interfaz. En la interfaz se selecciona la componente que va en la misma dirección del vector de área, dado que es un producto punto. Entonces ese producto punto permitirá que se seleccione la componente perpendicular a la superficie o a la interfase. Esta integral se partió en dos integrales. No se tienen en cuenta estas áreas que están entre las dos placas porque se asume de que una interfaz es extremadamente delgada. Un vector de área va hacia arriba, un vector de área va hacia abajo. Eso hace que una integral sea positiva y la otra sea negativa. La una estará en el medio 1 y la otra estará en el medio 2. El vector campo eléctrico puede salir de la integral puesto que no depende del área. Y vemos que esta integral de área se puede reemplazar por el área. Y está en ambos lados. Luego se puede factorizar, están ambos términos. Luego se puede factorizar y pasar a dividir. Al pasar a dividir lo que tenemos es la carga sobre el área que es la densidad de carga. En este caso hablaremos de densidad de carga libre, puesto que son cargas que se mueven sobre esa interfaz. Esta ecuación, que ya la hemos visto muchas veces, nos dice que el medio es lineal, porque la permitividad se comporta de manera lineal con una pendiente bien definida.
Para la ley de Gauss del campo magnético se procede de la misma manera. La integral de dA nos va a permitir seleccionar la componente perpendicular. Al otro lado tenemos que es igual a 0. Si vemos aquí como el campo llega al área, se selecciona la misma componente, un vector de área va hacia arriba, un vector de área va hacia abajo, de ahí el signo negativo. En el caso de la ley de Faraday tenemos que esta integral es una integral de línea y es cerrada, así que seleccionamos un lazo cerrado. En este caso lo tenemos que llevar en esta dirección. Observemos lo siguiente. Este producto punto va a seleccionar las componentes que vayan en la misma dirección. En este caso, si este es el vector campo eléctrico, tendrá una componente que es paralela al plano que va en la misma dirección en la que va DL, un pedacito de línea. Entonces se seleccionará esa componente, pero esa componente, si vemos la interfaz como un plano, vemos que ahí podrían localizarse diferentes componentes. Es decir, que esas componentes son vectoriales. Miremos entonces acá. Si hacemos E por dl, seleccionamos la componente paralela. Pero la podemos sacar de la integral porque no depende de dl. Ahora, habrá una hacia la derecha, una componente hacia la derecha, una hacia la izquierda de dl. Entonces habrá un lado positivo y un término positivo y un término negativo. Miremos qué sucede al otro lado. Al otro lado tenemos la integral de área. Sucede que esta área que está aquí debe ser muy pequeña, pues se trata de una interfaz. Entonces, al hacer la integral de dA, cuando saquemos el campo magnético, nos dará que esa área tiende a ser 0. Así podemos definir nuestra ecuación. En el caso de la ley de Ampère-Maxwell, tenemos también una integral cerrada de línea. Pero ahora es igual a una corriente, que aquí la simbolizamos con estas cruces diciendo que va hacia adentro, menos este término que es la corriente de deriva. Este término tiene involucrada una integral de área. Ya sabemos que esta área tiende a 0, entonces se puede eliminar. Ahora, esta integral de línea se puede dividir en 2. Y recordemos de que siempre seleccionamos la componente paralela, que en este caso es un vector y sale de la integral. Ese vector, que es el vector de campo magnético, se puede reemplazar por el vector de intensidad de campo sobre la permeabilidad. Una componente será positiva, la otra negativa dividido al cambio de dirección. Cuando tomamos la integral de dl y la pasamos a dividir, sería la corriente sobre la longitud, que es lo que llamamos la densidad superficial de carga. Esto que está acá es la permeabilidad. También se comporta de manera lineal. Analizaremos ahora qué pasa en la incidencia. Miremos, aquí tenemos una onda. El campo eléctrico que está en azul se desplaza, observen cómo se desplaza hacia la derecha. Eso mismo sucede acá. Este será el campo eléctrico y se desplaza en la dirección hacia donde viaja la onda. Cuando llega a este punto, golpea una parte, se refleja y la otra parte se transmite. Pero analicemos el campo. Según la regla de la mano derecha, la dirección de E cruzado con la dirección de B debe dar acá. Entonces el campo magnético está saliendo de la pantalla. Es decir, que cuando toca la interfaz, está saliendo y entra y toca de manera paralela la superficie. Recuerde que la superficie es todo este plano que sale de la pantalla. Por esa razón la incidencia es de P paralelo. Bueno, analicemos ahora qué pasa con las ecuaciones de frontera. Lo primero que debemos decir es que estas interfaces
Por lo general son entre medios aislantes, como el aire y el vidrio, o el plástico y el vidrio, o el aire y el plástico. Entonces, en esos sistemas no hay cargas. Así que podemos cancelar las densidades de carga tanto en la primera como en la última ecuación. Ahora analicemos. Si aquí se cancela esta densidad de carga, este término pasa al otro lado y me quedan iguales. Este término perpendicular hace referencia a lo que esté ubicado en Z. Observen por ejemplo, si esta es la interfaz, lo que esté perpendicular a esta que es la interfaz está en dirección Z. Entonces, como lo que hay en el medio 1 es lo incidente y lo reflejado, nos vamos a analizar cómo es el comportamiento de ellos. Miremos, este ángulo de incidencia, que es también igual al ángulo reflejado, será este mismo ángulo de acá. Entonces, esta componente de aquí será el seno del ángulo en dirección positiva. En dirección negativa, perdón. Entonces acá tenemos dirección negativa para esa componente. Al otro lado tenemos que este ángulo es este mismo de aquí. Estos dos suman 90 grados. Este y este del triángulo suman 90 grados. Por tanto, este ángulo y este ángulo son el mismo y este es este. Así que este será el ángulo de reflexión. La componente opuesta, esta es la perpendicular a Z y es por el seno del ángulo y es positiva. Y la componente al otro lado también será negativa. Para la segunda ecuación tenemos simplemente que no hay componentes perpendiculares. El campo magnético entra de manera paralela, no hay componentes perpendiculares en la interfaz. La siguiente ecuación nos dice las componentes que son paralelas. Entonces tenemos que las componentes paralelas en el medio 1 son iguales a las del medio 2. En el medio 1 estará la incidente y la reflejada, en el medio 2 la transmitida. Las componentes paralelas están en el plano XY. Esta línea es X y hacia afuera tendremos las Y. Eso formará el plano de la interfaz. Entonces será, si aquí teníamos que eran por el seno, aquí serán por el coseno. Observen, si este es el ángulo, entonces esta será el coseno, aquí también tenemos el coseno y acá también tendremos el coseno. Esta será nuestra tercera ecuación. La cuarta y última será, pasamos este término negativo al otro lado, nos queda positivo, y tenemos que el campo magnético se reemplaza por el campo eléctrico sobre la velocidad. Lo que está en el medio 1 es el incidente y el reflejado. Entonces tenemos que en este es positivo el incidente, pero cuando pasa al otro lado es negativo porque está entrando, entonces de ahí el signo menos. Bueno, ya sabemos que solamente hay componentes en el plano del campo magnético. Este proviene del campo magnético. Lo mismo pasará al otro lado si reemplazamos el campo magnético como campo eléctrico sobre velocidad. Así podemos obtener esta última ecuación. Bueno, tomemos nuevamente entonces nuestras condiciones de frontera. Las ecuaciones obtenidas anteriormente. Pues tenemos que si utilizamos estos dos términos, alfa y beta, podemos reducir de manera considerable estas ecuaciones. Observen en esta ecuación tenemos el coseno del ángulo que al pasarlo a dividir nos quedará coseno del ángulo transmitido sobre el incidente y podemos reemplazarlo por alfa. Y en esta podemos pasar a multiplicar este término, el cual lo denominamos beta, que también se puede dar en términos de los índices de refracción. De esa manera, reemplazando en unos,
despejando en unos y reemplazando en otros, podemos obtener la relación entre la relación entre campos, amplitudes de campo eléctrico reflejados e incidentes y transmitidos con incidentes. Esto quedará para demostrar por parte de ustedes utilizando estas ecuaciones. Aquí hay algunas particularidades. La primera de ellas es que si el ángulo de incidencia es igual al ángulo transmitido y es igual a 0 grados, entonces alfa será igual a 1. La otra es que si queremos obtener alfa en términos del ángulo de incidencia, entonces lo que podemos hacer es tomar esta ecuación, dar este coseno en términos del ángulo de incidencia, que podemos hacerlo mediante esta identidad, y utilizando también esta relación que la llamamos la ley de Snell, que ya la habíamos visto anteriormente. También quedará para ustedes demostrar esta ecuación. Lo otro es qué pasa cuando alfa es igual a beta. En ese caso, el ángulo de incidencia toma un valor muy particular al que denominamos el ángulo de Brewster, en el cual no existe una onda reflejada. Podemos calcularlo, simplemente aquí en vez de poner alfa ponemos beta porque se cumple la igualdad y vamos a darnos cuenta que el seno al cuadrado del ángulo de Brewster nos da esta relación. En medios magnéticos, por lo general, mu, la permeabilidad, es igual, en medios no magnéticos, perdón, como son los que estamos tratando aquí, que es aire, plástico, vidrio, e incluso serán iguales a mu sub 0. Por esa razón podemos aquí en la ecuación de beta cancelar los mu y dejar que solamente queden términos de los índices de refracción. Eso nos permitirá encontrar un ángulo de Brewster aproximado de una forma más eficiente, que también quedará para ustedes demostrar. Miremos este ejemplo. Si tenemos una interfaz de aire con vidrio, en que la onda va viajando del medio 1 al medio 2, entonces tenemos que, de acuerdo a estas ecuaciones, podemos obtener la relación entre lo transmitido y lo incidente y lo reflejado y lo incidente. Empecemos con lo reflejado. Este resultado con valor absoluto nos dará que todos los valores deben ser positivos. Entonces dará esta forma. Si utilizáramos en vez de eso los vectores, nos daríamos cuenta de que los valores podrían ser negativos. Es decir, cuando beta sea mayor que alfa, la relación será negativa. Eso lo que nos quiere decir es que el vector cambia de polaridad. Quiere decir que si va, por ejemplo, hacia arriba, se devolverá hacia abajo, y si va hacia abajo, se devolverá hacia arriba. Un cambio de 180 grados. El ángulo de Brewster será el ángulo en el que esta relación de cero, observen, da cero. Bueno, la relación con el ángulo transmitido es mucho más fácil. Observen aquí siempre es positivo. A estas ecuaciones se le conocen como ecuaciones de Brewster. Tenga en cuenta de que estas las obtuvimos con el B paralelo a la interfase. Bueno, ahora sí analicemos lo que es la reflexión y la transmisión en términos de las intensidades, que es lo que realmente podemos medir en un laboratorio. Recordemos que la intensidad es el valor medio del vector de Poynting. Y ese valor es la energía por cada unidad de área, por cada unidad de tiempo. Es decir, si tenemos una onda que atraviesa un área, ¿cuánta energía está atravesando esta área en un segundo? Ese será el valor de nuestra intensidad. Ese valor también es el valor medio de la velocidad, que es la velocidad del medio, por la energía,
pero esta es densidad de energía. Y también será igual a un medio de la velocidad por la permitividad por la amplitud del campo eléctrico al cuadrado. Esto ya lo habíamos visto antes. La cuestión es que si esa onda no entra de manera perpendicular al área, sino que está sometida a un ángulo, entonces esa componente será el coseno del ángulo. Será esta componente que está aquí abajo. No será esta onda, sino la componente que esté en esta dirección. Entonces, para nuestra intensidad incidente, la reflejada y la transmitida, que está atravesando esta pequeña área, tendremos que será esta misma ecuación de intensidad multiplicada por el coseno. Incidente, reflejado y transmitido según a qué intensidad nos estamos refiriendo. Entonces, por definición, tenemos que el índice de reflexión, distinto al de refracción, son diferentes. El índice de reflexión es la intensidad reflejada sobre la intensidad incidente. Y el de transmisión será la intensidad transmitida sobre la incidente. Y ambos deben de sumar 1, o sea, el 100% de la onda, de la intensidad que incide. Bueno, miremos entonces. Ya sabemos que la I reflejada es esta ecuación, la incidente es esta, la reemplazamos y vemos que se nos cancelan la mayoría de parámetros y solamente nos queda una relación de amplitudes de campo eléctrico al cuadrado. Dado que, como vimos anteriormente con la ley de Snell, esta es una de ellas, se cumple, entonces esta relación puede definirse como esta relación de parámetros alfa y beta. En el caso del transmitido, nos surge el inconveniente de que las velocidades, tenemos en el numerador velocidades y permitividades del medio 2, mientras abajo tenemos las del medio 1, o sea, no pueden ser canceladas. Y lo mismo los cosenos de los ángulos. Entonces hacemos uso de que la velocidad es igual a 1 sobre la raíz de mu por epsilon, y el alfa es coseno del ángulo transmitido sobre el incidente, y que beta es esta relación de velocidades o de índices de refracción junto con las permeabilidades, y podemos llegar a demostrar esta ecuación. Esta también quedará como tarea para ustedes. Si hacemos una gráfica de índice de reflexión y de transmisión, variando el ángulo de incidencia, para este caso en el que B entra paralelo, recuerden que B va saliendo y entra paralelo a la interfaz, entonces observaremos una gráfica como esta. Observen aquí que en este punto, cuando el valor es 0 de la reflexión, ¿sí?, será el ángulo de Brewster. Esta será una forma estándar para cuando el índice de refracción del N1 es menor al del N2. Vamos a analizar ahora qué pasa si la incidencia es con E paralelo a la interfaz. Entonces miremos, ahora los que están en esta dirección son los campos magnéticos. Si la onda viaja en este sentido, el campo eléctrico estará entrando a la pantalla según la regla de la mano derecha. Choca, se devuelve hacia el otro sentido y aquí el campo eléctrico estará saliendo. Acá al otro lado el campo eléctrico estará entrando. Miremos entonces, estas son las ecuaciones de frontera, las que ya hemos deducido de la parte anterior. Desde la primera, es claro para todos que si estamos hablando del campo que es perpendicular, aquí todos los campos entran paralelos a la interfaz. Entonces no produce ninguna ecuación. Para el caso de los campos magnéticos que son perpendiculares, entonces lo que observamos es que tenemos uno aquí que es de signo negativo,
otro aquí que es de signo positivo. Y estos se relacionan con el seno del ángulo del lado opuesto. Entonces acá tendrá uno el seno y aquí también estará el seno. Como son el mismo ángulo, se pueden escribir igual. Ahora la relación E, amplitud de campo eléctrico sobre velocidad, es campo magnético. Miremos la tercera ecuación. Bueno, con respecto al transmitido es negativo, aquí vemos que va hacia la izquierda. Con respecto a la tercera ecuación, entonces ya sabemos que el campo eléctrico que entra paralelo es todo el campo, pues debido a que no hay componente perpendicular, entonces simplemente será la suma de las contribuciones. Y finalmente vemos la ecuación de campo magnético en la cual si aquí utilizamos senos, aquí deberíamos utilizar cosenos y siempre como vemos el coseno está indicando en todo caso hacia arriba, entonces los valores son todos positivos. Y bueno, entonces aquí podemos demostrar todas estas ecuaciones. Con estas ecuaciones, y utilizando nuevamente alfa y beta como lo vimos antes, podemos llegar a las ecuaciones de Fresnel, pero ahora para el campo eléctrico. Miremos un ejemplo con estas ecuaciones, que también espero que ustedes puedan demostrar. Miremos. ¿Qué pasa si estamos utilizando en vez de las amplitudes dos vectores? Pues que no deberíamos utilizar este valor absoluto. Entonces, en ese caso, si este alfa beta es mucho más grande que 1, me dará una relación negativa. ¿Qué quiere decir una relación negativa? Mírenlo acá. Quiere decir que hay un cambio de polaridad. Entonces, si alfa beta es mayor que 1, habrá un cambio de fase de 180 grados. En general, aproximándolo un poco mejor, dado que alfa puede aproximarse, beta mayores que 1 darán un cambio de 180 grados. Bueno, miremos aquí. Este será el caso para el aire y el vidrio. Recuerde, este es con E paralelo. Esta será la forma o la relación entre el E transmitido sobre el incidente. Este será el valor obtenido a partir de sacar el valor absoluto. Y este será el valor obtenido a partir de sacar los valores en términos de los vectores. Observen entonces que aquí la forma vectorial nos muestra que efectivamente hay un cambio de polaridad. Se conseguirá un ángulo de Brewster en este tipo de configuración en paralelo solamente si hay diferencia entre las permeabilidades, lo cual es muy improbable. Bueno, con estos valores podemos entonces, ya como hemos visto, hallar el coeficiente de reflexión y de transmisión. Estos serán los resultados y ustedes pues podrán demostrarlo. Miremos ahora en qué consiste la polarización S y P. Denotamos con la letra P la polarización que ocurre cuando cuando el campo magnético es el que entra paralelo a la interfaz. Y definimos como polarización S cuando es el campo eléctrico el que está entrando paralelo a la interfaz. Acá hemos diferenciado los índices de reflexión o índices o coeficientes de reflexión y de transmisión en función de si es P o si es S. Las ecuaciones pues ya las vimos, no las hemos traído de las diapositivas anteriores. Sabemos entonces que el índice de transmisión es igual a 1 menos el de reflexión. Es interesante también notar que estas ecuaciones
las podemos dar solamente en términos de los índices de refracción y de los ángulos transmitido e incidente. En algunos libros de texto prefieren más esta forma a esta que tenemos acá, aunque esta se ve un poco compacta. Esta da a entender mucho más acerca de los fenómenos, pues incluye directamente las variables en cuestión. Le invito a los estudiantes para que, basados en esta fórmula, lleguen a estas que están más aproximadas en términos de las variables. De igual manera, pues sucederá con la polarización S. Acá también se verá en términos de funciones trigonométricas. Supongamos que tenemos una fuente de onda electromagnética, algo así como un bombillo. Los bombillos emitirán ondas electromagnéticas no polarizadas. Cuando nosotros hacemos pasar la luz de un bombillo por un polaroid, elegimos solamente las ondas que van en un solo plano. El campo eléctrico iría en un solo plano con respecto a la dirección hacia donde viaja la onda. El problema es que si la fuente no es polarizada, pues vamos a tener una gran contribución de muchos tipos de ondas en diferentes direcciones, en diferentes planos. Por ese motivo, lo que podemos hacer es que para obtener estos índices totales o coeficientes totales de reflexión y de transmisión, pues podemos calcular lo que sucede en la polarización S y en la polarización P y sacar los valores promedio. Miremos ahora lo que es la reflexión total interna. Si tenemos que el vector de onda transmitido queda exactamente sobre la interfaz, es decir, hemos variado este ángulo de incidencia hasta que este quede exactamente sobre la interfaz. Eso podrá suceder únicamente cuando el índice del medio 1, el índice de refracción, sea mayor al del medio 2. En ese punto hemos logrado la evanescencia. ¿Qué quiere decir? Que la luz, en este caso si fuera luz, quedará sobre la interfaz. Bien, pues eso nos indicará la existencia de un ángulo aquí límite para que esto ocurra. De allí en adelante, si aumentamos el ángulo, ya no vamos a encontrar ningún tipo de onda transmitida en el medio 2. Bueno, entonces podemos tomar la ley de Snell y decir que en la ley de Snell este ángulo de transmisión lo podemos asumir como 90 grados si lo analizamos justo en ese límite de evanescencia. Ese seno de 90 dará 1 y podemos entonces despejar el ángulo incidente, que ahora será nuestro ángulo crítico, ángulo límite. De esa manera el ángulo crítico será el seno a la menos 1 de la relación entre los índices de refracción. A partir de ese ángulo diremos que todos los ángulos mayores al ángulo crítico sufrirán una reflexión total interna, es decir, todo rayo quedará encerrado en el medio 1. Este es un fenómeno muy utilizado en la fibra óptica, pues cuando necesitamos llevar información a través de una onda, ella debe recorrer grandes distancias y debemos asegurarnos que la pérdida al medio 2 sea lo más pequeña posible o no exista. Bueno, ¿cómo incide ese ángulo crítico en las formas de los índices de reflexión y transmisión? Bueno, si estamos en una polarización tipo P, lo que va a suceder es que ese ángulo crítico fija un límite con un ángulo mucho más pequeño. La forma estándar que traíamos ahora tiene que verse comprimida
dentro de entre 0 y ese ángulo crítico. El ángulo de Brewster seguirá apareciendo, pero obviamente ya un valor mucho más reducido. En una polarización tipo S sucederá lo mismo. Observemos entonces que a partir del ángulo crítico, la reflexión es total y por eso se va a 1, indicando que hay un 100% de reflexión. Y la transmisión entonces se irá a 0, indicando que es reflexión total interna. Este es el caso de la transmisión. Los invito entonces para que resuelvan estos ejercicios y afiancen mucho más sus conocimientos.